Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en lengua y literatura las formas de los verbos. Pero antes de empezar con las formas de los verbos, quiero recalcar sobre identificar el término o el tema de los verbos. Antes de empezar las formas, tengo que tener bien claro qué son los verbos. Aquí nos dice que nos indican las acciones que alguien realiza. Por ejemplo, como correr, abrir, saltar, bailar, cantar, mirar. Ahí tenemos gráficos. Toda acción viene a ser un verbo. Entonces, para trabajar y a identificar los verbos, vamos a leer las siguientes oraciones y con su ayuda, ustedes me van a colaborar identificando cuál es el verbo en las siguientes oraciones. Entonces, empecemos. Y tenemos la primera oración. La mamá compró frutas. ¿Cuál es la acción? Muy bien, compró. Muy bien, esa es la acción que realiza la mamá. Compró. Ese viene a ser el verbo. Segunda oración. Las niñas saltan la cuerda. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Saltan. Muy bien, del verbo saltar. Tercera oración. Natalia juega con su muñeca. ¿Cuál viene a ser la acción? ¿Será muñeca? ¿Natalia? No. Jugar. Juega. Muy bien. Ese es el verbo. Cuarta oración. Pedro nada en la piscina. ¿Cuál viene a ser la acción que está realizando Pedro? ¿Será piscina? No. Es nada. Del verbo nadar. Y como quinta y última oración tenemos el profesor enseña a las alumnas. ¿Cuál es la acción que estamos realizando? Muy bien, enseñar. Entonces, el verbo es enseña. Ahora sí, identificando y ya sabiendo qué son los verbos o cómo identificamos los verbos, vamos al tema a tratar, que es las formas del verbo. Son dos, las simples y las compuestas. Vamos a identificar las formas simples. Dice que solo tiene una sola palabra, como por ejemplo, o está compuesta por un solo verbo. Por ejemplo, nadamos, comíamos, dormiré. Tenemos un solo verbo, el verbo nadar, el verbo comer y el verbo dormir. Muy bien, entonces tenemos que las formas compuestas están formadas por dos verbos. Esto tenerlo en claro, solo por dos verbos. El verbo haber más el verbo en participio. Por ejemplo, ya no tenemos solamente nadamos, sino ya le aumentamos el verbo haber como hemos nadado. Aquí tenemos bien claro, hemos nadado. Ya le hemos aumentado el verbo haber. Tenemos en forma compuesta, habíamos comido. Ya no solo tenemos comíamos, ahora tenemos el verbo haber. Habíamos comido. Y la última tenemos habré dormido. Ya no solo tengo dormiré, ahora tengo habré dormido. Le aumenté el verbo haber. Y por ejemplo, tengo aquí las tres formas simples aquí arriba y las tres formas compuestas acá abajo. Entonces, recuerden, la forma simple está por un solo verbo y la forma compuesta está formado por dos verbos. El verbo haber más el verbo en participio. Vamos a continuación a ver el verbo haber. Aquí tengo, miren. El verbo haber los podemos utilizar de diferentes maneras. Hemos, había, hube, habré, habría, haya, hubiera, hubiese, hubiere. Entonces, estas puedo utilizar para realizar una oración. Tenemos, ahora sí, unos pequeños ejemplos tenemos aquí. Miren, las formas. Tenemos la simple, y tenemos la compuesta. Como antes dijimos, que la simple está formada por un solo verbo y las compuestas están formadas por dos verbos. Y la simple, miren, el niño juega. Una oración con verbo simple, el verbo jugar. Ahora la quiero transformar a compuesta. Le tengo que aumentar el verbo haber. El niño ha jugado. La transformé. De simple a compuesta. Es algo muy fácil, solamente debo aumentar el verbo haber. Y a continuación voy a mostrarles unas oraciones. Miren,
Aquí tengo un claro ejemplo de lo que hemos tocado el tema el día de hoy. Miren, aquí tengo el verbo leer, el verbo terminar, el verbo practicar. La voy a hacer en simple. Leer. Mauricio leyó el periódico ayer. Simple, aquí tengo un solo verbo. Ahora la quiero transformar a compuesta. ¿Y cómo la transformo a compuesta? Solo aumentando el verbo haber. Nosotros hemos leído el periódico. Ya no es necesario ponerle Mauricio, ponerle el nombre de la oración simple. Puedo ponerle un pronombre personal. Como por ejemplo, nosotros hemos leído el periódico. Ahora tengo con el verbo terminar. Ellos terminaron la exposición. Tengo un solo verbo aquí con el verbo terminar. La voy a transformar compuesta. ¿Y qué tengo que hacer para formarla compuesta? Solamente aumentarle el verbo haber. Por ejemplo, Carla, ha terminado la exposición. Muy bien, aquí hemos aumentado el verbo haber. Por último, tenemos el verbo practicar. ¿Y cómo lo hacemos en simple? Yo practico las matemáticas. Una oración simple. El verbo practicar, hay un solo verbo, y como hay un solo verbo, es oración simple. Ahora la quiero transformar a compuesta. Francisco y Mariela han practicado matemáticas. Entonces, en resumen, simple, formada por un solo verbo, y compuesta, formada por dos verbos, el verbo haber y el verbo en participio. A continuación, les voy a dejar un pequeño video para que ustedes también puedan reforzar el tema del día de hoy. Espero que lo hayan entendido y poder realizar las actividades que también se las voy a dejar. Las formas verbales simples son aquellas que, como su propio nombre indica, están formadas solo por el verbo principal. Por ejemplo, el sábado pasado jugué al Fortnite. O mañana iremos de excursión al valle. Sin embargo, las formas verbales compuestas son aquellas que están formadas por un verbo auxiliar además del verbo principal. Este verbo auxiliar es el verbo haber, que tiene que estar conjugado según el número y persona, claro. Por ejemplo, hemos comido un bizcocho de chocolate delicioso. En esta oración vemos cómo la forma verbal es compuesta porque tenemos el verbo principal, comido, del verbo comer, acompañado por el auxiliar hemos, del verbo haber. Otro ejemplo sería: la profesora había corregido todos los exámenes. En este ejemplo vemos lo mismo, el verbo principal, corregido, del verbo corregir, acompañado de un verbo auxiliar había, del verbo haber, por lo cual es una forma verbal compuesta. Muy bien, ahora para ver si lo has entendido, voy a poner varios verbos en la pantalla y tienes que decirme si son formas verbales simples o formas verbales compuestas. ¡Suerte! Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Yo llamo. Ella sube. Juan ha acudido. Ellos corren. Nosotros hemos bebido. Yo hubiese ganado. Bueno, seguro que has acertado un montón. Ya sabes que son las formas verbales simples y compuestas. Si tienes alguna duda, puedes dejarme un comentario abajo y te contestaré. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y no olvides suscribirte al canal.